Catedrático de Derecho Minero, con más de 30 años de experiencia en el sector minero y académico, autor de diversos libros como el Tratado de Derecho Minero Peruano, consultor legal y conferencista internacional en temas de derecho minero. Su tema a exponer: proceso de formalización minera, minería ilegal versus minería informal. Muy buenas tardes. En verdad me siento muy honrado porque el estudio Galvez Monteagudo me ha invitado a realizar esta presentación sobre el proceso de formalización minera, minería ilegal versus minería informal. Desde ya también expreso mi agradecimiento en la persona del doctor Galvez Monteagudo. Creo que se ha retirado, pero estuvimos en el intermedio conversando por este nuevo reto que significa el estudio, lo que significa lo que es dedicarse a los servicios legales en materia minera y en materia ambiental. Me parece que es un tema muy importante y coadyuva efectivamente al desarrollo nacional. Dedicarse al tema ambiental, dedicarse al tema minero, contribuye al desarrollo nacional. No saldremos en la televisión, no seremos figuretis, no apareceremos cada momento, pero estamos ahí en nuestros trabajos que tienen probablemente mucho mayor trascendencia cuando nos ocupamos sobre el tema del ambiente, cuando nos preocupamos de la actividad minera. Y que eso efectivamente que es una verdad efectivamente absoluta. La actividad minera es una actividad estratégica desde cualquier óptica política, del intervencionismo estatal, o sea, el nacionalismo. Ya pasamos eso en la década del 70, es una actividad fundamental, estratégica. Del liberalismo, donde estamos, igual, también es una actividad estratégica. Entonces, por tanto, hacia futuro también va a continuar siendo lo que es una actividad estratégica. En el CEPLAN, en su diagnóstico hacia el bicentenario, creo que han sacado otro documento, el CEPLAN decía de que efectivamente es una actividad fundamental para el desarrollo del país. Pero la conflictividad va a continuar. ¿Por qué? Porque si revisamos revistas, Amauta, por ejemplo, que se viene en este momento en la memoria, editada por José Carlos Mariátegui, ahí había escrito de Dora Varona, diversos actos que iban críticas respecto a la Cerro de Pasco Corporation, por ejemplo. Le estoy hablando de la década de 1920, algo así. Redoble de Porrancas de Scorza también es un manifiesto contra la minería. Luego, El Cóndor pasa, también es un drama, que es un conflicto entre Mr. King, que representa el capitalismo, e Higinio, que en realidad es un drama y que resultó mucho más famoso que el drama, lo que es la pieza musical de Daniel Alomía Robles, que cumplió, por cierto, más de 100 años. Entonces, siempre ha habido esa disconformidad con la actividad minera. Yo he reflexionado y conversado con varias personas con las que tengo la oportunidad de alternar. Decía, ¿pero por qué? ¿Cuál es la génesis? Tal vez sea que renegamos porque cuando el conquistador español y en la conquista y cuando en el virreinato, nuestros hermanos indígenas, nuestros ancestros fueron obligados a trabajar en las minas, a través de las mitas, y muchos murieron. Fue un maltrato absoluto. El origen histórico, me permito decir, de qué viene. Pero esto ha mutado, viene el mestizaje. Lumbrera decía, si no hay un mestizaje cultural, hay un mestizaje racial, por tanto no hay indios en el Perú, no hay indígenas en el Perú. Ese es también nuestro punto de vista, como dice Lumbreras. Pero ese proceso del mestizaje trajo también consigo la aceptación a la actividad minera. Y muchas personas se han dedicado a la actividad minera desde muchos años de una manera ilegal. Normativamente, el texto único ordenado de la Ley General de Minería o el decreto legislativo 109 y el 708, que confluyen en uno solo, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que establecen lo siguiente. La extracción sancionaba administrativamente con sanción por la extracción indebida de minerales.
Entonces el procedimiento era así, se formulaba una denuncia administrativa, hacía el perito de la Dirección General de Minería, en este caso ahora también el perito respectivo de las DREN, van al campo y efectivamente se cercioran, hacen la cubicación pertinente y establecen cuánto es la cantidad a valor comercial, a valor de mercado, cuánto se ha extraído el mineral. ¿Cuál es el valor? Entonces le notifican vía ejecución coactiva también para que pague. Pero el minero antes que hacía, le sacaba la lengua al Estado y no hacía nada. Entonces, se le autoriza al procurador, y últimamente ya no se está autorizando al procurador, a iniciar una acción penal por hurto. ¿Hurto de qué? Del mineral. El delito es hurto. La doctora me va a enmendar en todo caso la plana. Hurto. Una eximia penalista, la doctora, del estudio Gálvez Monteagudo. Pero esa figura se intentó cambiar con otra figura regulado en el artículo actualmente con el 307A y el 307B del Código Penal, sobre el delito de minería ilegal, donde el bien jurídico protegido es la calidad ambiental, no el recurso mineral propiamente. Entonces, siendo así, por el contrario, se inició todo un proceso de formalización a partir del año 2002. Precisamente me hubiese gustado que esto escuchara nuestro amigo, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, cuando él fue congresista de la República en el año 2001, durante el gobierno, la gestión del presidente Toledo. Él precisamente por el Partido Perú Posible fue congresista y él fue uno de los que incentivó para bien en la promulgación de esta ley, la 27651, la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal. Fue porque Rómulo conocía la problemática de que existían mineros ilegales, que se ingresaban al área de la concesión. Los ingenieros y otras personas llaman, hasta en Chile llaman propiedad minera, pero no es propiedad minera como tal, porque siempre el Estado ejerce el dominio, por eso no se habla de propiedad, sino al área de la concesión minera ingresan indebidamente. Antes se les denominaba mineros ilegales, o sea, también se les denominaban los famosos invasores, y se iban en grupo a extraer mineral. Entonces, dada esa situación, ese hecho, esa realidad social, es que al ingeniero Rómulo Mucho, conociendo la problemática por su departamento en Puno y la problemática nacional, también conoce a Rómulo, es que él plantea una ley para llevarlos al terreno de la formalización a estos mineros ilegales, a estos invasores. Dada, porque el derecho tiene por objeto regular la realidad social, o en algunos casos hay una normativa que regula comportamientos, en la mayor parte de los casos, pero el derecho tiene que regular esa realidad social para llevarlos al proceso de formalización. Pero desde un inicio, desde su concepción, advertirán, desde su función, Rómulo, su función era política. Probablemente le dio un toque técnico, de hecho, muy bueno. Pero en esa ley, la 27651, decía de que se formularán petitorios para acceder al área, decía esa ley 27651, que ha sufrido varios cambios, que vamos a ver luego muy rápidamente. Esa ley establecía de que se le otorgará un derecho de preferencia, o sea, existe un área extinguida que se ha declarado la caducidad de un derecho minero, y si hubiesen mineros llamados ilegales, entonces se realizaban sus inscripciones pertinentes en ese entonces también, o se les realizaba un empadronamiento. La Universidad Nacional de Ingeniería realizó un empadronamiento por decisión de la Dirección General de Minería a nivel nacional, o sea, los identificó. Pero para que tuviesen el acceso a las áreas y para lograr la formalización se requería tener áreas, efectivamente. Entonces, se suspendieron áreas, como el caso de Madre de Dios,
el caso de Madre de Dios había un área muy inteligente, muy interesante, pero que era, a ver, el presidente Sánchez Lozada, en ese entonces expresidente de Bolivia, era dueño de Cariza, renunció a una inmensa extensión de áreas, renunció. Entonces, por tanto, se publicaba de libre enunciabilidad. Pero eso se bloqueó para que todos los mineros, en igualdad de condiciones, formulasen los petitorios. Los mineros ilegales para lograr para ir al camino de la formalización. Pero en ese caso específico, no les interesó formular petitorio, sino simplemente ya es una cuestión mental. Algunos prefieren estar dentro de la ilegalidad y otros prefieren seguir el proceso de formalización o de la legalidad o apuntar a la formalización. Entonces, ese proceso fracasó, establecido con esta ley 27651, y también la otra forma de acceso a la propiedad, al área de la concesión, la otra forma fue a través de los contratos, de un contrato de explotación. Un nuevo contrato típico, pero que no tiene mayor desarrollo en la legislación. Hay un libro que está circulando en el mercado que es muy bueno, de un registrador, un joven abogado de Trujillo, sobre el contrato de explotación. En buena cuenta, ¿qué es el contrato de explotación? Decía, no, se podía acceder para lograr el camino de la formalización entre el contrato de explotación o el contrato de cesión minera. Eso hizo inicialmente y se mantiene hasta la fecha. Y por el contrato de explotación es como los antiguos contratos en materia agraria, los contratos de aparcería. Yo soy propietario del fondo, del predio, de la chacra, yo te doy mi terreno, mi chacra, pero al partir, tú siembras, tú te haces cargo de todo, de la chacra, lo que es las semillas, lo que es el cultivo y todo, y la cosecha, pero yo estoy poniendo la chacra, el terreno. Entonces, al partir, cuando se inicia la cosecha, al partir me das la producción, el 50% y tú te llevas el otro 50%, o lo que... Ese es el concepto de estos contratos de explotación. Por eso es que se pactan unas regalías, unos porcentajes, o que también puede ser hasta en dinero, o también que puede ser en especie, o sea, propiamente con mineral bruto o mineral en cancha. Pero este contrato de explotación no da ningún derecho minero y tampoco no genera ninguna obligación con relación al Estado. Es distinto el contrato de cesión. Por el contrato de cesión se otorga un área vía contrato, un área para la realización de la actividad minera, pero también, o sea, se le cede el derecho y también, por tanto, las obligaciones, para el derecho de vigencia, lo que es también el tema, lo que es la penalidad, etc. Esas son las obligaciones. Esa es la diferencia. Ahí sí te otorga un derecho, un contrato de cesión. Pero eso se buscó como un mecanismo y también fracasó. También fracasó. Entonces, lo que yo les anuncio, después vieron diversas modificaciones. Entonces, como he puesto aquí, la primera reflexión. Cuando se inició el proceso de formalización, y en eso me hubiese gustado que hubiera estado Rómulo presente, no hubo ningún planeamiento, sino se hizo las cosas al azar. Una problemática, reactivamente, una problemática, invasiones. Entonces, ¿de qué manera los formalizamos? No hubo un planeamiento, es decir, ¿cómo debemos enfrentar? ¿Qué iban a ser las estrategias? Debía haber una política minera para la pequeña minería y la minería artesanal. No hubo nada en lo absoluto. Y luego, sobre todo, esta ley 27651 no fue a propuesta del Ejecutivo, sino, la verdad, a propuesta de Rómulo Mucho. Y cuando se envió la autógrafa del Congreso de la República al Ejecutivo, el presidente Toledo, ¿qué hizo? La observó. Entonces, esta ley nace políticamente por insistencia del Congreso de la República. Como ha ocurrido varias normativas en materia ambiental, por ejemplo, he visto varias normas que por insistencia del Congreso de la República, ¿y eso qué nos trae? Una fractura de que el Ejecutivo, quien gobierna, efectivamente no hace un planeamiento.
Ahora ustedes me pueden decir, no, pero eso, ahorita existe lo que es, se ha difundido la política nacional de la pequeña minería y minería artesanal. Ahora recién. O sea, ya si se construyó el edificio, ahora recién se va a hacer el plano. Algo así. Es absurdo. Pero ojalá, pero hay que ser en todo caso optimista. La primera reflexión entonces nació así y continúa, incluso sin ningún planeamiento. Es decir, cual barco a la deriva va a encallar en cualquier momento y se va a hundir ese barco. La segunda reflexión. El problema para llegar a un proceso franco y sincero de formalización, la formalización es básicamente la disputa sobre el área donde va a realizarse. Un grupo de mineros ingresa en un área, se inscribieron en el año 2012 con la declaración de compromisos, y luego 2017 están, el 2014 están en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, el 2015 en el Registro Nacional de Saneamiento, y el presidente Kuczynski en el año 2006, que rápido ha pasado el 2006, en diciembre promulga el decreto legislativo 1336 y en enero del año 2017 el decreto legislativo 1293. Que establece la creación del Registro Integral de Formalización, el REINFO. Y toda la información de esos registros pasaban a un solo registro como tal, el REINFO. Pero persistía, o sea, persistía este proceso y hasta ahora no se va a lograr el objetivo de la formalización si es que los mineros inscritos en el REINFO no tienen acceso a un área determinada. Es una utopía el proceso de formalización, sí. ¿Y eso qué implica? Entonces, pongo acá como segunda reflexión. Necesariamente tiene que haber una modificación a la ley minera que permita que el titular, o sea, el titular del REINFO, con relación a una concesión de un concesionario, valga la redundancia, de un titular, pueda tener acceso. El titular de la concesión no quiere suscribir ningún contrato de explotación. El titular de la concesión no quiere suscribir ningún contrato de cesión minera y está en su derecho, porque la Constitución Política del año 93 establece una libertad de contratación. No se le puede obligar al titular de una concesión a suscribir un contrato de cesión ni un contrato de explotación. Entonces, por tanto, el Estado queda limitado para este noble propósito de formalización dada esa realidad, para evitar la ilegalidad, pero haya un proceso de formalización. Entonces, no se está logrando ese objetivo. Ojo, que ha sido considerado como de interés nacional. O sea, debe sí o sí viabilizarse. Y hay dispositivos internacionales también, hay dispositivos internacionales que establecen el compromiso de los estados para combatir la pobreza extrema a través de la pequeña minería y la minería artesanal. O sea, eso tiene un componente internacional, inclusive hay unas normativas internacionales. Pero por lo menos el Estado hizo el intento en el año 2002 y continúa. Pero prosigue el problema en cuanto al acceso, continúa en cuanto al acceso al área. Hoy por hoy a una empresa no le pueden obligar. ¿Cómo entonces? Si no, también me van a disculpar, si no, también me aburro. Tengo que hacer un ejercicio porque simplemente hablamos, ese es el diagnóstico, ese es el problema, A, B, C. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y la solución parte de lo siguiente, probablemente a alguno le va a arder las orejas, o probablemente mis amigos de la sociedad de minería, de repente, ¡oh, Baldión ha dicho tal cosa! Van a decir, pero el asunto llega el momento en que se deben juntar los titulares de las empresas, las titulares de las concesiones, con los mineros en formalización. Hablábamos con el doctor Gálvez Monteagudo temprano, incluso también conviene el punto de vista social, el punto de vista político. Como hay un sector antiminero, bueno, se juntan todos, se aglutina, porque al fin de buena cuenta son todos mineros. ¿Y en qué consiste? ¿Y en qué consiste la solución desde nuestro punto de vista? Pero antes quiero partir yo de una premisa. Otorgada la concesión minera, ¿a quién le corresponde la propiedad del recurso mineral? ¿Al concesionario? ¿El Estado sigue teniendo la propiedad del recurso mineral? Cuando se otorga la concesión,
la misma ley 26821, la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, establece que le corresponde, seguirá manteniendo el Estado el dominio del recurso mineral, y el artículo 66 de la ley de la Constitución Política, sino que el Estado otorga el aprovechamiento sostenible del recurso mineral, y en la doctrina, en la literatura jurídica, se habla del derecho al aprovechamiento útil. Es decir, si que se le otorgan 1000 hectáreas, esas 1000 hectáreas no se van a convertir en mina. Será pues una exageración, 100, y el resto es injusto. El minero tiene que pagar el derecho de vigencia y también penalidad si no produce por esas áreas. Pero hay una realidad, que muchos mineros en formalización o ilegales ingresan y se saca toda una normativa que para ellos es suficiente estar inscrito en el REINFO para estar legalizados. Es decir, para que esa conducta de extracción del recurso mineral no sea delito, porque además constituye, estar inscrito en el REINFO es causa de exención o de exoneración de toda responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. Entonces, ¿a quién le corresponde la propiedad? Le corresponde la propiedad del recurso mineral extraído o en cancha, o que esté dentro, ya no es extraído del mineral, al titular de la concesión. La mía lo dice la ley minera y la ley 26821, de ahí se desprende. Hay varios artículos que han sido inscritos, que se han escrito sobre eso, no es ninguna novedad, solo que no hemos difundido lo suficiente. Entonces el Estado, como ejerce un dominio eminencial o eminente de los recursos minerales, yo te he otorgado a ti en concesión, sí, pero no te he dado la propiedad del mineral que está en el subsuelo. Por tanto, desde el punto de vista penal, le decía la doctora, por ejemplo, hace falta los estudios del delito de hurto del mineral, por ejemplo. Respecto al recurso mineral, el Estado sigue ejerciendo el dominio, la propiedad absoluta del recurso mineral. ¿Que está en el subsuelo? Sí. No, por ahí un concesionario. Sí, tú tienes el derecho al aprovechamiento útil. ¿Y cómo se va a concretar? Y esto no es teoría. ¿Cómo se va a concretar el aprovechamiento útil del recurso mineral? El año 2010 sacaron resoluciones ministeriales. El Ministerio de Minas sacaron una resolución ministerial que hasta la fecha está vigente, que dice que en las declaraciones anuales consolidadas tiene que indicar con valores de coordenadas PESAT 56, o sea, el sistema antiguo, ahora con el 84, el área neta de trabajo. El área neta. Entonces, esa área neta va a significar el área útil, el aprovechamiento sostenible, no de las 1000 hectáreas, sino del área neta. Y sobre la demás, donde estuviesen los mineros, existen concesión, pero están fuera. Pero ese titular, como el Estado los ha incorporado al proceso de formalización, y esa inscripción, ¿qué carácter tiene? No se ha escrito mucho sobre eso, me he atrevido yo a escribir, ahora sí, el año 2000, en la revista del Instituto de Ingeniería de Minas, de que esa inscripción tiene efectos constitutivos, porque le está constituyendo un derecho a ejercer la actividad, sin contar con la aprobación del instrumento de gestión ambiental, sin tener una concesión minera de acuerdo al artículo 66 de la Constitución. Esa norma, desde el decreto legislativo 1105, que salió en el año, ¿en qué año? Durante el gobierno de Humala, el año 2006, ya forma parte del derecho nacional, porque no fue materia de una acción de inconstitucionalidad. Y todas las normas del proceso de formalización ya forman parte del derecho nacional, porque no fueron cuestionadas a través de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Colisionan contra el artículo 66 de la Constitución, porque dice bajo el régimen de concesiones. Y esto es solamente una norma excepcional de incorporación o de realizar la actividad simplemente en tanto y cuando esté vigente su REINFO. Ese es el tema bastante rico. Entonces, por tanto, el Estado, y eso yo lo que planteo, que el Estado, ejerciendo el dominio eminente de los recursos minerales, aun cuando se tiene una concesión por el Estado consciente sobre el área de una concesión, están ingresando, pero tiene su REINFO. O sea, a través de esa ley que se puede cuestionar de inconstitucionalidad, pero forma parte del derecho nacional, porque no se cuestionó en su oportunidad, no cuestionaron,
Entonces le genera un derecho. ¿Qué clase de derecho? No es un derecho real, es un derecho de naturaleza temporal. Es a título, en todo caso, de precario, ese derecho. Y entonces, en función de eso, hay muchos que están en formalización, inmediatamente que hasta muchos quieren que sea permanente el ingreso al REINFO, pero está cerrado el ingreso al REINFO. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí viene, ya le dije las premisas. Desde nuestro punto de vista, dada esta coyuntura, que respetando la titularidad de una concesión, es lo que planteamos, es que debería haber una modificación legislativa y que incorpore el derecho del minero que está en proceso de formalización para llegar a un proceso de formalización y que se haga responsable también de los temas de los pasivos ambientales y todos los temas referidos a seguridad, a temas laborales. De nuestro punto de vista, puede ser discutible, es que debería incorporarse la figura de una servidumbre legal. ¿Por qué? El Estado otorgó en concesión. Por un tema de seguridad jurídica se respeta esa concesión. Sí, pero ejerce un dominio eminente el Estado sobre los minerales. Pero el Estado ha consentido que ingresen mineros, los llamados invasores o los ilegales, están en proceso de formalización, los que están en el REINFO, el Estado consiente. Se puede comercializar también el mineral, no hay ningún problema, de acuerdo a las normativas. Pero no tiene acceso para solucionar ese problema, para solucionar ese problema. Entonces, ¿qué se requiere? El tema del acceso. Una servidumbre, pero una servidumbre legal donde sea uno de los actores principales, efectivamente tiene que haber un tema de indemnización a favor del titular de la concesión. Yo les confieso, la doctora decía que buscaba una solución, unos temas. Efectivamente, este tema yo estoy dándole vueltas y vueltas, pienso, hasta he pensado en conciliación, etcétera. No encuentro otra salida, sino únicamente lo que es una servidumbre legal. Una vez me dijeron, en una presentación, me dijeron, pero las servidumbres no se aplican en el Perú. Sí, pues no se aplica por una decisión, pues. Las servidumbres mineras no se están aplicando, ¿por qué? Porque los gobiernos de turno se convierten en impopulares, pero existe esa figura. Y si no quiere constituir una servidumbre, pues bueno, una carta notarial es renuente y el juez de las orejas al funcionario le hará que expida esa resolución a través de una acción de cumplimiento. Hay mecanismos, en realidad. Hay diversos intersticios jurídicos. Hay intersticios jurídicos como el cual que faculta realizar efectivamente lo que es esta actividad. ¿A fin de qué? De solucionar esa problemática. Se hablaba mucho temprano del caso de Madre de Dios. El caso de Madre de Dios es un problema. Parte también la solución del caso de Madre de Dios es que a la fecha el llamado corredor minero es un área que fue creada por el decreto legislativo 1100, pero anteriormente también había sido creada por un decreto de urgencia en el tiempo del gobierno del presidente García y después en el gobierno del presidente Humala, por el cual definió áreas para la pequeña minería y minería artesanal. Entonces, se han extinguido diversas concesiones sobre estas áreas. Entonces, no se abre a trámite, no se está admitiendo a trámite los nuevos petitorios mineros. Es más, ni se ha publicado de libre enunciabilidad, sino el bloqueo continuo dice que nadie debe formular petitorios. Pero sin embargo, los mineros, lo que yo le decía a los invasores, los mineros ilegales han ingresado. No tienen inscrito en el REINFO ni nada. Entonces, yo una vez hablaba con una funcionaria, y también está acá una funcionaria, está presente una distinguida funcionaria del INGEMET. Para solucionar este problema, yo pienso que deberían declarar la libre enunciabilidad. ¿Por qué? Porque quien tiene su petitorio y tiene su concesión va a hacerse responsable. Pero mientras tanto, si las concesiones están extinguidas, caducas, están ingresando ilegales, está generando en el mismo estado problemas. ¿Quién va a hacer esas remediaciones? Problema. Hay una fiscal estrella que ha renunciado de lo que es en materia ambiental. Ha renunciado la doctora, estaba haciendo su trabajo. Pero ahora no hay nadie. Por ejemplo, para el caso concreto de Madre de Dios. Entonces, básicamente esto parte por decisiones de carácter políticas. Y también la decisión de los funcionarios correspondientes.
Después de esta norma que hice referencia, la 27651, se expidieron diversas normas que persiguen la misma finalidad, la formalización. Fíjense, el decreto legislativo 1105, de que tenían que prestar su declaración de compromiso, el decreto legislativo 1293, durante el gobierno del presidente Kuczynski, decía en diciembre del 2016, el decreto legislativo 1336 de enero del año 2017, luego la ley 31.007, por el cual se prorroga el plazo de la formalización, y la última, la ley 31.388, que es de diciembre del año 2021, justo el último día que vencía el proceso de formalización, sale esta ley. Se amplió el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2024. Significa que hasta esa fecha todos deberían contar con su autorización de inicio o reinicio de actividad. Pero si no tienen el acceso a las concesiones, al área de una concesión, va a ser una utopía, como les manifestaba. Entonces, por tanto, va a necesitar una modificación en la ley minera o la promulgación de una ley especial, como está encarpetada en el Congreso de la República, sobre una nueva ley de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Y que se vea la gran minería y la mediana minería, que vea como sus socios estratégicos, porque el minero que produce requiere de una planta. Entonces, sus socios estratégicos, hasta políticamente, hasta socialmente. Ahora se está dando un nuevo fenómeno de que las comunidades campesinas se están dedicando a la actividad minera, son en su territorio comunal, a través del REINFO. Entonces, también hay otra situación que dentro verdaderamente que no se habla mucho, que el artículo 18 de la ley 26821, la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos minerales, que dice: las comunidades campesinas tienen el derecho de preferencia para la explotación del recurso, o sea, de la explotación del recurso natural, en este caso el recurso mineral. Pero ¿qué ocurre? En la práctica, aterricemos. Se formula un petitorio por una gran empresa, mediana empresa o un titular cualquiera. El decreto legislativo 1293, que para mí fue realmente revolucionario, lo que hizo un liberal como es el presidente Kuczynski, con el decreto legislativo 1293 se crea el derecho de preferencia. Se creó. Es decir, consiste este derecho de preferencia en que, con un ejemplo, ustedes vamos a entender muy rápidamente, vamos a graficar muy rápidamente. Todos nos vamos a la cola al banco a pagar. Pero al costado hay un señor que tiene canas y hay un servicio especial, preferente se llama. ¿A quién le van a tener primero? ¿A nosotros o al señor? Al señor. Nosotros no vamos a tener la prioridad, sino el otro señor. Igual, en la actividad minera dice, de acuerdo a este artículo de derecho de preferencia, que es sustantivo, no es en tema del tiempo, sino es sustantivo, dice que las comunidades campesinas tienen preferencia. Pero dice, cuando existe un derecho real o una concesión, se le excluye. Entonces, acaba esa preferencia. Lo cual significa de que puede solicitar el petitorio una comunidad campesina sobre su territorio comunal y tiene que definir esa preferencia el INGEMET o la Dirección Regional de Minería y también el Consejo de Minería, esa preferencia sustantiva, mérito de ese artículo 18 de la ley 26821 a favor de las comunidades. Qué bien sería. Y el Consejo hasta el momento, el Consejo de Minería no se ha pronunciado. Ha habido recursos de revisión y el Consejo de Minería simplemente ha dicho, se ha basado estrictamente en lo que dice la ley minera. No ha ido mucho más allá en explicar. Y por cierto, les comento, el día de hoy salió una resolución publicada del peruano, una resolución absurda. Se declaró una concesión de un petitorio, el abandono de un petitorio, y el titular fue en contencioso administrativo hasta el Poder Judicial y lo ganó. Y el Consejo, y notificó al Consejo, y el Consejo de Minería, hoy ya salió en el peruano, y el Consejo de Minería ha publicado una resolución como si fuese jurisprudencia, ha publicado que en realidad no hay ningún análisis, no, por el contrario, es una vergüenza.
Porque antes el Consejo declaró el abandono, confirmó el abandono de Ingemet y ahora dice en cumplimiento de la resolución se tiene que comer, como un hermano mío decía, tenía que comer su sapo y en realidad ahora publica todo. Yo me he quedado calladito, no hubiese hecho nada, o sea, le han enmendado la plana judicialmente. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque ese derecho de preferencia ha sido regulada por la ley 26821, que es del año 1996. Hablábamos temprano también con mi directa amiga, la doctora Clara García, donde también tuvo su participación un connotado abogado minero, que Dios lo tenga en su gloria, el doctor Enrique Lastres Berninson. Ahí esa publicación también aparece sobre cuál es la naturaleza de este derecho de preferencia, está publicado en internet. Entonces, eso no se ha trabajado. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué interesa pues una comunidad campesina que aquello que el otro? Desde una visión probablemente, como decía también temprano, a veces los mineros en formalización o los pequeños mineros que generan oportunidades también de trabajo como la gran minería, pero lo ven como los que tienen sarna, ¿no? Como si hubiesen sarna, se ve despectivamente, los ven. Creo que esa concepción debe cambiar. Si no, respecto al proceso de formalización, tiene que hacerse definitivamente ajustes. Mire estos intentos de ajustes. Y lo que me gusta de esto, vamos a desarrollar muy rápidamente, esta ley 31.007, por ejemplo, ha declarado en reorganización o reestructuración, o sea, en cambios necesarios en el registro integral de formalización. El actual registro integral de formalización es únicamente un archivo en Excel, nada más. Y eso es importante para la gran minería y la mediana minería porque si estás en un proceso de negociaciones respecto a una concesión minera o respecto a el bloque patrimonial o toda una empresa, una sociedad, fusiones o adquisiciones, tienes que ver tus contingencias, pues, y es una contingencia. Hacia futuro, el nuevo titular va a tener que lograr un proceso de formalización, firmar el contrato probablemente, pero mientras tanto la norma establece que hace suyo toda responsabilidad ambiental. Hace todo, o sea, hay mineros de formalización, pero también hace en la medida que no ha firmado el contrato de cesión o el contrato de explotación, sigue siendo responsable de los impactos ambientales que se generen o que dejen lo que es pasivos ambientales. O sea, el tema es serio. Creo que amerita tener una conversación, un diálogo muy abierto entre la gran empresa, la mediana empresa y los mineros en formalización. Ojo, y a los mineros en formalización se les está utilizando, ellos, o sea, se dejan utilizar políticamente, ya vieron en el Congreso, pero también tienen nada de tontos. Los dirigentes se dejan llevar con el propósito de que modifiquen unas normas y que llegado el 31 de diciembre del 2024, les aseguro, van a solicitar un nuevo plazo, una prórroga. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? No tienen acceso a las áreas, pues. Entonces, en tanto y cuando esté vigente el REINFO, el proceso de formalización, es la única manera que los garantiza es seguir trabajando legalmente. No sé cómo estoy de tiempo, doctor, ¿me preocupa? Ya, en realidad tengo varias filminas, está en tanto de qué hablar. Miren, estos son lo que es el del decreto del FLT 1105, establece causa de exención de responsabilidad penal. Entonces, muy rápidamente, lo que era materia de la presentación, lo que es la diferencia entre minería ilegal y minería informal. Informal es que pongamos en nuestras dentritas, en nuestros conocimientos, el que está en el proceso de formalización, al que se le denomina minero informal, pero que está inscrito en el REINFO. Pero aquel que no está inscrito en el REINFO, Registro Integral de Formalización, y realiza la actividad, se considera como minero ilegal. Pero, de acuerdo al artículo 307A del Código Penal, el Código Penal tipifica el delito de minería ilegal. Quien realiza la actividad de extracción, beneficio, primero dice, quien realiza la actividad de exploración, no dice explotación, sino extracción, beneficio y similares, sin contar con la autorización, comete delito de minería ilegal. Significa de que esa norma
no es solamente para combatir el proceso de formalización a los mineros que ingresaron a un área. No, puede haber un titular, un minero, tengo mi concesión y ingreso y realizo la actividad. Pero como yo sostengo de que la concesión minera es un acto condicional. ¿Y cómo es que se va a definir el ejercicio de derecho minero? Porque el derecho minero no es un acto habilitante. He visto unos escritos, no es un acto habilitante, sino es un acto constitutivo. Se otorga la concesión, se constituye el derecho. Pero inmediatamente no puedo ejercer, no estoy habilitado a ejercer la actividad. Entonces, ¿cómo voy a estar habilitado? Con el acuerdo del propietario del terreno superficial, habiendo obtenido o aprobado el instrumento de gestión ambiental y finalmente lo que es la autorización de inicio o reinicio de actividades. Ese es el acto administrativo habilitante. Entonces, si yo no cuento con una autorización de inicio o reinicio, no puedo realizar la actividad. Entonces estaría yo dentro del ilícito penal. Entonces, esa es la diferencia sustantiva. Y el decreto legislativo 1336 también dice cuando estás en minería ilegal, cuando estás en áreas restringidas, áreas naturales protegidas, dice reservas de indígenas, dice reservas territoriales en proceso de formalización, en proceso de adecuación y otros que establece la legislación vigente. Finalmente, esta es la ley 31388 que ha establecido la ampliación hasta el 31 de diciembre del año 2024. Y lo que les quiero anunciar, no es que quiera ser pesimista, pero ojalá que se cambie. Subsiste la falta de planeamiento. Ahora se ha publicado hace 2 semanas o 3 semanas lo que es la política nacional de la MAPE, de la minería a pequeña escala. Establece una serie de diagnósticos y soluciones, pero también se refiere, igual coincidimos, se requiere una modificación legislativa para culminar el proceso de formalización. ¿Y cómo va a culminar con el proceso de formalización? ¿Cuándo culmina el proceso de formalización? Con esto acabamos. 1, por vencimiento de plazo. O sea, llega el 31 de diciembre de 2024, la Dirección General de Formalización Minera teóricamente ya no tendría nada que hacer. En segundo lugar, cuando el minero muere, no culmina su proceso de formalización, pues es una persona natural. En tercer lugar, ¿cuándo es que se culmina el proceso de formalización? Al vencimiento del plazo, 31 de diciembre del año 2024, no tendría su autorización de inicio o reinicio. Entonces, por tanto, estas cosas tienen que solucionarse con anticipación y aquí también ya me adelanté con relación al tema del delito de minería ilegal y el tema de lo que es la exención de la pena. Bueno, aquí está, en realidad son varias filminas, una de ellas acá está en el Reinfo, por ejemplo, lo que les decía, fíjense, es un archivo Excel, cuando en realidad esto debería ser todo un sistema, que aparezcan los valores de jornadas UTM, cuál es el titular vigente de la concesión, debe ser actualizada. Entonces simplemente es un archivo en Excel, y no es propiamente un registro como tal administrativo, sino simplemente aparece el nombre. Eso, por ejemplo, debe ser modificado o debe ser reestructurado, como dice la ley 31.007. Muchas gracias por vuestra atención.